tal? Muy buenas y bienvenidos otra vez a este rinconcito de ALDE Business School, donde pues en todos los vídeos estamos hablando con expertos de primera línea, profesionales que todos los días hacen lo que necesitáis saber y lo que necesitáis aprender para ser esos líderes y profesionales del futuro. Y hoy tenemos la suerte de que nos visita Jesús Manuel Román, que es director de Santa Lucía Servicios Compartidos. ¿Lo he dicho bien? Correcto, perfectamente. En primer lugar, oye, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que estoy encantado, vuestra iniciativa es magnífica y además los resultados de lo que he visto pues también lo es, con lo cual muchísimas gracias por vuestra invitación y muy orgulloso de participar en Pues ella. te agradecemos muchísimo tu comentario y sobre todo que nos hayas sacado este ratito en tu agenda, que nos consta que no tiene muchos huecos libres para venir a charlar con nosotros. La primera pregunta, Jesús, ¿cómo está evolucionando el rol del Chief Risk Officer en el sector asegurador? Sí, es una pregunta bastante interesante, ¿no? En la medida que nosotros somos una actividad muy regulada, junto con banca, seguros, es una de las actividades más reguladas que existen, porque al final son los clientes los que depositan su confianza en nosotros y tiene que tener una regulación muy clara. Con la entrada en vigor de la normativa de Solvencia II en el sector asegurador, la importancia del director de riesgos ha crecido de forma muy importante en el tiempo, ¿no? Y eso es un poco el origen, ¿no? De que de la importancia de la función, pero no solo se tiene que dar un tema normativo, sino que tienen que intentar ir más allá, involucrarse en la estrategia, en el desarrollo del negocio, proponer ideas y que esas ideas pues también se puedan valorar conjuntamente con otros departamentos, especialmente desde el punto de vista estratégico y de negocio, ¿no? Para que nuestra influencia no solo sea meramente de cumplimiento normativo, sino que vaya mucho más allá. ¿Crees que ahora esta figura tiene un papel más destacado en la estrategia y en la toma de decisiones de lo que lo tenía antes? Con Solvencia II sí, con Solvencia II claramente sí, pero es cierto que nos encontramos muchas compañías en las que ese peso del director de riesgos pues no es tan relevante como el que pueda tener en otras compañías. Nosotros, en nuestro modelo, en el Grupo Santa Lucía y también en Santa Lucía Servicios Compartidos, somos miembros de los comités de dirección, dependemos de las direcciones generales, ¿no? De tanto el grupo como de las diferentes compañías y nuestra influencia puede ser mayor. Pero ese modelo no es exactamente el mismo en todas las compañías y eso es un poco como profesionales del sector a donde tenemos que aspirar, para que de esa forma se nos escuche, se nos valore y lo que nosotros estamos haciendo y nuestros equipos están haciendo, pues puedan tener un valor añadido importante, ¿no? ¿Cuáles crees que son ahora los riesgos emergentes o los grandes problemas a los que se puede enfrentar el sector a un corto o medio plazo? Sí, desde este punto de vista, en cuanto a la evolución de los riesgos emergentes, ahora mismo podemos tener en la mente varios, ¿no? El primero de ellos es cuál es nuestra realidad, en dónde nos estamos moviendo, ¿no? Estamos viendo políticas proteccionistas, esas políticas proteccionistas están dañando ya la economía, ya lo estamos viendo, y eso va de alguna forma a supeditar la evolución de los resultados del sector en los próximos meses y en los próximos años. Al final nosotros dependemos también de la evolución económica y nuestros activos dependen de cómo vayan los mercados, con lo cual ese es un riesgo que claramente todos los directores de riesgos tenemos en mente, ¿no? Otros riesgos relevantes que ya no sería tanto emergente, sino en cuanto a la evolución normal de nuestro negocio y en la gestión de ese negocio son los riesgos de sostenibilidad. De hecho, fuimos las compañías de seguros, especialmente en este caso fueron las americanas, los primeros en poner de manifiesto los efectos del cambio climático y cómo esos efectos del cambio climático iban a influir en tanto la frecuencia como los impactos en términos de siniestralidad. Y fueron ellas las que primero dijeron, levantaron la mano y dijeron, hay que intentar tomar medidas porque si no esto va a repercutir negativamente no solo a la siniestralidad del sector, sino en la propia economía y en el bienestar de los ciudadanos, ¿no? Ese es un riesgo importante. También es cierto que desde el punto de vista de las compañías de seguros, pues una parte del sector está muy dirigido a seguros generales, seguros patrimoniales, seguro de hogar, seguro de empresas, y ahí el impacto puede ser mayor dependiendo del sector. En seguros de vida quizá no esperemos que tenga tanto impacto en cuanto a la evolución de la mortalidad, pero algo de impacto va a tener. Obviamente las olas de calor así lo ponen de manifiesto en los datos oficiales y sobre todo también en cuanto a la valoración de nuestras inversiones. Nosotros somos los mayores inversores en activos del mundo, entonces en la medida que esas inversiones vayan a tener impactos en términos de sostenibilidad,
pues eso se va a reflejar en la rentabilidad de nuestras carteras y, por tanto, en las garantías que podemos ofrecer a nuestros clientes desde el punto de vista financiero. Uh-huh. ¿Y cómo abordáis, si nos ocupamos ya un poco de Santa Lucía, en concreto, de tu empresa, cómo abordáis desde Santa Lucía la integración del riesgo tecnológico y cibernético? Desde ese punto de vista, nosotros lo que intentamos es que sea un riesgo, como estamos haciendo la valoración dentro de un marco común, como podemos estar haciendo con otro tipo de riesgos financieros, operacionales, riesgos aseguradoras, pero también teniendo en cuenta que dentro de ese marco general tiene sus particularidades y son particularidades obviamente muy relevantes. Al final estamos hablando de un riesgo muy especializado, uno de los riesgos principales de nuestro negocio. De hecho, me has preguntado antes sobre riesgos emergentes. Ya tampoco es un riesgo emergente, es un riesgo principal de nuestro negocio. Todo lo que tiene que ver con los riesgos cibernéticos y la seguridad de la información. Y, bueno, y tenemos que tener especialistas también para cubrir esos riesgos, porque realmente, bueno, pues los impactos pueden ser muy materiales. Destacar en este caso que para el sector financiero hay una nueva regulación. Esa regulación es la regulación DORA, y precisamente lo que permite esa regulación es que estemos protegidos cuando tengamos un tema de seguridad de la información o de sistemas de información que no podamos cumplir con los compromisos con nuestros clientes, ¿no? Entonces, bueno, pues todo ese marco normativo también ayuda a la empresa desde el punto de vista de cómo gestionar esos incidentes y cómo asegurar que esos incidentes sean los menores posibles y tengan el menor impacto posible. ¿Qué papel juega la cultura del riesgo dentro de la organización? Para nosotros somos los grandes promotores de la cultura del riesgo, ¿no? Incluso nuestro nombre lo lleva, pero en una compañía de seguros, como puedes entender, nuestra principal misión es gestionar riesgos, ¿no? Nosotros, como sucede en parte del sector financiero, tenemos un modelo que llamamos de 3 líneas de defensa. La primera línea de defensa es el negocio, prácticamente todos los departamentos de la organización, y todo el mundo tiene que tener también sus controles, su entendimiento de riesgos y tiene que gestionar riesgos. Nosotros somos la segunda línea de defensa, que nos dedicamos a la coordinación de todo ese marco, también a la medición del riesgo y sobre todo también a establecer un governance adecuado, ¿no? De todo, tanto desde el punto de vista de la compañía, ¿no? En cuanto a políticas, en cuanto a comités, a términos de referencias de los comités, que todas las decisiones tengan en cuenta ese ámbito de riesgo. Bueno, pues esa es una parte de nuestro papel como segunda línea de defensa. Y tenemos otra tercera línea de defensa, que es auditoría interna, que nos supervisa tanto a primera como a segunda línea de defensa para que el modelo realmente funcione, ¿no? Entonces es un poco un mecanismo que nos permite que la cultura de riesgo esté en todas las partes de la organización. Y no solo como compañía aseguradora que nos dedicamos especialmente a ello, sino también del propio modelo, que todo el mundo tenga en cuenta que sus decisiones tienen que tener en cuenta un análisis de riesgos apropiados a la materialidad y a la proporcionalidad de cada uno de los posibles impactos. Y aprovechando que nos has comentado esto, ¿cómo se logra alinear a perfiles técnicos y no técnicos? Sí, es complicado, es complicado. En el caso de Santa Lucía y también de Santa Lucía Servicios Compartidos, la dirección de riesgos engloba las 3 funciones clave de Solvencia II de segunda línea de defensa. Función actuarial. Los actuarios en el mundo asegurador es una pieza clave. De hecho, yo soy actuario, también desde el punto de vista de formación y de práctica, una buena parte de mi carrera profesional. La función de cumplimiento, que es una función más legal, y la función de riesgos, que evalúa tanto riesgos financieros como riesgos aseguradores en cuanto a su control y a medición, ¿no? Son perfiles muy, muy diversos. Yo, de hecho, en mi equipo pues, tengo desde abogados a ingenieros. Desde el punto de vista de expectativas, momento de mercado, pues cada uno está en una posición diferente. Pero en todos los casos, todos trabajamos con una metodología y un fin común, que es asegurar de que esa cultura de riesgos y que esas mediciones de riesgos y que esos límites, tolerancias, impactos, los tenemos bien controlados. Y todos trabajamos en los mismos términos. Otra cosa es el nivel de especialización que cada una de esas tareas desempeña, que obviamente es muy difícil para un perfil adaptarse al otro teniendo en cuenta esa diversidad, pero el fin es el mismo. Has dicho que en tu equipo tienes abogados, ingenieros, un poco ahí, mucha gente muy diversa, pero ¿qué tipo de competencias buscas en ellos
para realmente que se convierta en una pieza clave en tu equipo? ¿Qué competencias buscas? Sí, muy buena pregunta. De hecho, sí que quiero recalcar que mi equipo, la verdad que desde ese punto de vista es magnífico, porque su grado de cumplimiento es máximo, su compromiso es máximo. ¿Qué es lo que buscan en ese tipo de perfiles que pueden ser tan diversos? Compromiso, obviamente, conocimientos técnicos muy apropiados, pero también visión de negocio. Lo que les pido en todo caso es, tú puedes ser muy especialista en un tema, pero tienes que entender el negocio en el que te estás moviendo. Y si entiendes bien el negocio, lo que tú estás haciendo en tu franja, ¿no? en tu caja, ¿no? Lo puedes extrapolar al resto. Lo puedes extrapolar, tener una visión y ver cómo encaja tu trabajo con el resto de la organización y en cuanto a cuál es la estrategia de la compañía, ¿no? Y eso es un poco lo que de alguna forma también es exigible. Es decir, no solo un conocimiento técnico cada vez tiene que ser mayor, es brutal desde ese punto de vista, sino también que no pierdas la visión común, la visión global, ¿no? de dónde trabajamos, para qué trabajamos y qué fines estamos persiguiendo. ¿Cuáles crees que, o cuáles dirías tú que serían tus grandes habilidades? Porque esto lo quiero enfocar, Jesús, a la pregunta de ¿qué habilidades crees que le tendremos que pedir a alguien que ocupe tu puesto en un futuro? ¿Y qué habilidades crees que tienes tú a día de hoy? La verdad que es una cuestión difícil, ¿no? de responder, por lo menos en cuanto a personalmente. ¿Qué sería exigible, ¿no? a un director de riesgos desde ese punto de vista? Conocimientos técnicos obviamente es un requisito en todos los ámbitos. También es cierto que, como comentaba antes, el nivel de especialización es muy fuerte y no puedes estar al 100% en todos los temas, ¿no? Pero sí que tienes que contar con un gran equipo detrás que te respalde. Y otro de los temas también es visión estratégica. Yo creo que es muy necesario. Si queremos influir, ¿no? en las compañías, necesitamos tener una visión estratégica muy clara y tenemos que aportar ideas al negocio y esas ideas, bueno, pues también complementarlas con nuestros conocimientos y nuestras habilidades, que son muchos. La toma de decisiones siempre se tiene que acompañar de una serie de escenarios. Una parte de nuestro trabajo es diseñar escenarios y ver qué impacto tiene cada uno de ellos, qué probabilidad tiene cada uno de ellos para que la toma de decisiones a nivel estratégico, a nivel de comité de dirección, pues sea la más fácil, ¿no? Y también de vez en cuando hay que tener mano izquierda y mano derecha, ¿no? Nosotros somos, de alguna forma, parte del sistema de control interno de la compañía y nosotros tenemos que asegurar que las cosas se hacen bien. No solo desde el punto de vista de gobierno, sino desde el punto de vista ético. El componente ético que tiene que trabajar cualquier tipo de compañía y sus profesionales tiene que ser siempre el máximo. Respeto a las políticas, respeto a las decisiones de los comités, la justificación de las mismas, que todo tenga un racional. Bueno, pues nosotros tenemos que asegurarnos. Cumplimiento normativo. Obviamente nosotros operamos en un sector que hay que cumplir con la normativa. Y también desde el punto de vista cliente. Una de nuestras máximas preocupaciones es ser justo con el cliente. Y así, no solo nosotros, sino también los propios supervisores, desde la Dirección General de Seguros o a IOPA, se están preocupando mucho de que tengamos un tratamiento justo, ¿no? con nuestros clientes. Y nosotros tenemos que asegurar que el cliente está bien informado, que se le venda adecuadamente sus productos, que entiende y que además se adecuen a sus necesidades y a lo que ellos y a sus conocimientos. No podemos vender activos financieros complejos a personas que no tienen competencias ahora mismo para entenderlos. No lo podemos hacer. Bueno, y tenemos que supervisar que eso realmente se está haciendo adecuadamente, ¿no? ¿Crees que la gestión de riesgos requiere más una orientación técnica o estratégica? ¿O ambas? O ambas, sí. En el fondo yo creo que son ambas, ¿no? En todos los casos yo creo que al final hace falta pues tener ese tipo de conocimientos técnicos, ¿no? Pero también ir un poco más allá. Al final mi gran mensaje, ¿no? En este punto es tenemos que ir más allá, no quedarnos en nuestra área de confort, porque nuestra área de confort técnica creo que la hacemos muy bien. Tenemos que intentar superarnos, ir un poco más allá y complementar esas tomas de decisiones o exigir que esa toma de decisiones se acompañe de una buena evaluación de escenarios, de riesgos y de posibles impactos a todos los niveles, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista operacional, desde el punto de vista reputacional. Jesús Manuel Román, director de riesgos de Santa Lucía Servicios Compartidos. Ha sido un verdadero placer. Se me ha hecho cortísima la entrevista, te tengo que decir. Muchísimas gracias. Espero que os sea útil, ¿no? Y que
pues que estas lecciones, ¿no? Estas pequeñas lecciones que podéis extraer, pues sean lo más útiles, ¿no? Para toda la gente que lo esté viendo. Seguro que sí, porque testimonios de profesionales de primer nivel como el tuyo ayudan muchísimo, tanto a ubicar la importancia que tiene todo lo que hemos hablado, como para toda la gente que nos ve desde casa y que ahora mismo está cursando y se está preparando para ser ese profesional del futuro, pues es muy clarividente y es muy motivador y muy inspirador ver a profesionales como tú. Así que desde ALDE Business School te agradecemos muchísimo que hayas venido a visitarnos a nuestra casa y a prestarte a esta entrevista que ha quedado fenomenal, ha sido una maravilla y esperamos verte de nuevo muy pronto en otra ocasión. Por mi parte, encantado y encantado de veros, y sobre todo a los profesionales que están saliendo de esta gran escuela de negocios, pues que estén en el sector y que estén contribuyendo, que seguro que lo van a hacer fenomenal, como me consta que ya lo están haciendo. Seguro que sí. Pues muchísimas gracias y a todos vosotros os vemos en el siguiente vídeo con muchos referentes más que tienen que venir, mucha más información, mucho más valor y como siempre será aquí en ALDE Business School. Hasta pronto.